Muy buenas tardes, ya regresamos. Qué bueno que siguen viéndonos, amigos de Factor Valor. Y bueno, como lo dijimos antes de la pausa, aquí nuestro compañero Felipe nos va a decir qué es el significado de Cantinflas. Y antes de que nos diga la definición, llame Llame para... 473. Ajá. 4104. Las Llame esperamos en y la línea. platique, comente, ¿qué le parece este programa? ¿Qué le parece estas películas tan hermosas de antes? Y aprenda con nosotros, junto con Felipe, lo que significa Cantinflas. Sí, bueno, en realidad es una palabra que él adquiere en su etapa de comediante de las carpas. Él comenzó, digamos que trabajando en las calles y bueno, tenía una particular manera de hablar en la cual él se enredaba bastante y pues decía muchas cosas, pero a la vez no decía nada. Entonces a esta acción comenzó el público a llamarle de cantinflear. Y bueno, después él se dio cuenta que esto era muy importante, que esto podía catapultarlo, digamos que al éxito. Y así fue. De hecho, la palabra cantinflar actualmente es una palabra reconocida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ajá, y significa precisamente eso, decir muchas cosas, pero No sin decir decir en el fondo nada. ¿No? Y a veces todos tenemos un poquito de eso. De Todos, repente yo quieres creo, decir una idea lo hemos hecho. y Sí. hablas y no dijiste nada, pero hablaste un montón. Claro. Y Puro nos rodeo. pasa, ¿verdad? Sí. Ándale, puro rodeo, no hablas las cosas. Que te dice, háblame clarito, directo, y tú, es que mira el otro. Pero es un poquito eso, que tienes la idea. Es que es bien curioso porque en tu mente tienes una idea y bien clara, pero no sabes cómo expresarla. Sí. Y de ahí viene nuestra cultura y por qué la época es importante, de cómo hablamos y cómo ahora ya nos enseñan tanto a expresar con esa fluidez como antes. Y mucho tiene que ver, tampoco leemos. Así Ese es un es. mal hábito. Y bueno, seguimos con la siguiente. Sí, la siguiente película es María Candelaria de 1943. Es una película de Emilio Fernández. Y bueno, vamos a verla primero Es muy bonita. y después la comentamos. Pero te hace llorar un poquito. Qué bueno que hay noches con luna para podernos pasear. ¿Qué haría yo sin Lorenzo Rafael? Me quieres mucho, Lorenzo Rafael. Sí, me quieres mucho.
Pues bueno, regresamos después de ver este fragmento tan bonito de María Candelaria. María Candelaria. Bueno, ¿nos puedes hablar un poquito sobre este, Sí. Felipe, por favor? Bueno, esta película, digamos que es la más exitosa, por mencionarlo, de Dolores del Río. Es una película que además se vuelve célebre porque gana un premio muy importante en Europa en el festival, en el ahora Festival de Cannes. De Cannes. Ajá, y bueno, representa, digamos que el segundo aire de Dolores del Río en su carrera cinematográfica. Ella había comenzado muy jovencita siendo actriz, pero de Hollywood. Se había vuelto incluso Sí, una sí, actriz wow, muy célebre internacional. allá en Poca Estados gente sabe Unidos. eso, ¿eh? Así Y es, perfecto inglés. hizo muchas películas silentes y se volvió, digamos que una superestrella de ese momento. Sin embargo, para la década de los 40, bueno, ella ya había, digamos que decaído en cuanto a éxito, en cuanto a fama en Hollywood, así que decide regresar a México y comenzar a filmar, digamos que en una segunda etapa de su carrera. En esta segunda etapa se encuentra con este director importantísimo que es Emilio Fernández, y con él comienza a, bueno, a participar en varias películas. Flor Silvestre es, digamos, la primera película en la que Muy ellos bonita colaboran. también. Muy románticas, ¿verdad? Así es, muy románticas. Y bueno, tenemos ahora este fragmento que les mostramos de María Candelaria. Como dije hace un momento, es un género que se está construyendo en esos momentos, que es el melodrama ranchero. Entonces vemos historias muy dramáticas, pero que tienen, digamos, estas historias suceden en el campo. Constantemente nos están remitiendo a los pueblos, al campo, a la vida campirana, en el caso de María Candelaria, a la vida indígena, ¿no? Pues es que de nuestras raíces, realmente son nuestras raíces y es pues el cine era lo que quería, pues yo creo que lograr, ¿no? Como no olvidarnos que pues eso es de donde, bueno, de ahí es de donde venimos, de todos los Exacto. mexicanos. Y como bien dice la época, ¿no? Xochimilco, Así la es. vestimenta, La las vestimenta. telas. Sí. O sea, es todo un mundo que se puede investigar. Así ¿verdad? es. Este fragmento que les traje es especialmente importante porque a nivel cinematográfico, estéticamente, en él observamos elementos que llegan a ser incluso poéticos, líricos, o sea, el agua, la noche, los árboles, los enamorados, en este caso Pedro Armendáriz y Dolores del Río, bueno, que están dando un paseo, no necesitan besarse, no necesitan estar tomados de la Claro, mano. para darte cuenta que están Para darte enamorados. cuenta que, que- exacto, con una que mirada era transmitir ese suficiente, amor, ¿no? ¿no? Ajá, de hecho, en el fragmento ustedes observan que ella le dice a él, le pregunta si la quiere mucho, él solo la mira y ella se responde a sí misma, sí, me quieres mucho, ¿no? Entonces, hasta esos momentos el cine mexicano no había logrado ser tan eficaz en la transmisión de estos significados, de estas cuestiones muy románticas, que como vemos aquí en este fragmento, ¿no? Y qué importante es reconocer y de verdad luchar por volver a eso, porque eso ya no existe. Todavía en mi época te hablaban para ¿quieres ser mi novia? Y tú decías, ya lo ahorita- pienso. ya ahorita Pero ahora dices, ya son novios, es más, ya son más. Oye, No, yo, ya se quedan en amigos, ya ni a novios Sí, no, llegan ya. y esto se pierde porque es una emoción. De hecho, si pueden ver la película completa, es un drama muy bonito y van a quedar así como que, ay, qué bonito. Y como dices, con la pura mirada. Y de hecho, la educación de antes así era. Yo todavía me tocó que mi abuelita materna, con la pura mirada nos decía, te vas de aquí. Llegaba a visitas, y nada más nos miraba y córrele, porque si no, Así era es, disciplina sí. segura. Con la pura mirada. Claro. Y ahora ya hasta te retan y opinan y, ay, no, Y bien. contestan y responden. Sí, hay que y- rescatar como que todo eso, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que hay historiadores como Felipe que están en esa lucha. Y continuamos. así es. Y continuamos Sí. con otro fragmento, ¿verdad, Felipe? Sí, Emilio Fernández es definitivamente uno de los grandes directores de la época de oro del cine mexicano. Él llegó a decir en una entrevista que él era el cine mexicano en sí. Es una frase muy famosa que se le adjudica y realmente tiene mucha razón porque las películas que él hizo en esos momentos básicamente son películas que triunfaron alrededor del mundo y que marcaron estos elementos de la época de oro que ahora conocemos como elementos inherentes a la época de oro. Él Claro. filmó con distintas actrices en distintos lugares y bueno, el siguiente fragmento
se llama Bugambilia, es una película de 1944. 44. Y lo traje porque Bugambilia se desarrolla como historia aquí en nuestra ciudad, en Guanajuato. Entonces, mira, pues qué- vamos a ver un Vamos a ver fragmento. el fragmento. ¿Ya lo tienes, que sí. Toño? ¿Qué viene usted a hacer aquí? Viene a ver la obra de su padre. ¿A dónde va usted? Mejor váyase de aquí. ¿No ve que toda esta gente está furiosa contra su padre? Sí, la culpa la tiene don Fernando. A él lo único que le importa es sacar la plata, aunque la mina se caiga de vieja. Ricos desgraciados. No tienen piedad de nadie. ¿Ya lo oyó? Váyase. ¿Y quién es usted para darme órdenes a mí? Y usted también tiene la culpa de todo por ser la hija del amo. ¡Devuélvame a mi padre! ¡Maldita! ¡Con mi mujer no! ¡Vamos! ¡Sigan todo su camino! ¡A don Mariano llévenlo a la iglesia! ¿Y usted? ¿No le dije que se fuera de aquí? ¿Me obedece o voy a tener que obligarla? ¡Papacito! Mamá. Ay, yo la quiero ver completa. Ay, por favor. Está preciosa. Y aquí ya es una señorita de sociedad, Sí, la típica aristócrata, sí. aristócrata y con el plebeyo. Sí, bueno, este era un tema que le interesaba mucho a Emilio Fernández. En muchas de sus películas vemos cómo, bueno, digamos que una pareja se ama, pero no logra consumar su amor porque las diferencias sociales separan a los enamorados. Con esto, Emilio Fernández intentaba decir precisamente que México necesitaba superar esas diferencias sociales entre ricos y pobres y que, bueno, eso iba a conseguir que nuestro país fuese un país mucho más equitativo, mucho más justo. En este fragmento, en donde, por cierto, vemos la Valenciana, la mina de la Valenciana, ella es una mujer rica que se enamora de un gallero, un hombre muy pobre. El papá se opone a esta relación y bueno, la película tiene un desenlace terrible, es un desenlace trágico, ¿no? Bueno, sin embargo, podemos mencionar que la película sirvió para que Guanajuato fuese conocido a nivel nacional y a nivel internacional como una ciudad, bueno, colonial, hermosa, en donde se podían filmar muchas películas, pero también en donde podíamos encontrar, digamos, que el amor en los callejones, ¿no? Claro. Yo estoy casi seguro que Emilio Fernández conoció la leyenda del Callejón del Beso aquí en Guanajuato. Él vino antes de la filmación de esta película buscando sets para sus producciones, sus filmaciones. Y seguramente conoció la leyenda. De hecho, la historia se parece bastante a la leyenda. Sin embargo, claro. él realiza unas adaptaciones. La retoma, pero adapta algunos personajes. Sí, por ejemplo, al minero lo convierte en un gallero, que era algo que a él le interesaba mucho más y era un personaje con el que él se siente incluso identificado. Se dice que Emilio Fernández en el fondo, no es algo comprobado, pero se sospecha que él estaba enamorado de Dolores del Río. Se cuenta que Dolores del Río no le quiso hacer caso. De hecho, esta fue la última de las películas en la que colaboraron. Luego de esto tuvieron problemas personales, no trabajaron durante unos años y ya posteriormente volvieron a hacer una última película que se llama La Malquerida. Sin embargo, esto nos da de alguna forma testimonio de que, bueno, Dolores del Río quizás sí rechazó en algún momento a Emilio Fernández. Él, al sentirse rechazado, prefirió filmar quizás con otras actrices, ¿no? Para pues explorar bueno, los temas que le interesaban. Sí, y es que fíjate que sí, su mirada es muy especial cuando trabaja con Dolores.
si observamos bien las películas, al menos yo sí he notado eso, su mirada hacia Dolores Así es. bien diferente que con otras. Así es. Sí, parecen homenajes a ella. De hecho, Sí. María Candelaria, la película que vimos hace unos momentos, realmente es un homenaje a Dolores del Río. Hay quien cuenta que era el cumpleaños de Dolores y que todos llegaron con un regalo, ¿no? Le dijeron, bueno, aquí traemos este presente, que Dolores del Río le dijo a Emilio Fernández, bueno, ¿y tú qué me vas a regalar? Hoy es mi cumpleaños. Y él le dijo, yo no traigo nada que regalarle, pero le voy a regalar una película, ¿no? Entonces, ella Qué no le detalle. creyó, qué detalle, ella no le creyó. Sin embargo, Emilio después regresa con el guión de María Candelaria y se lo regala, ¿no? Entonces, la película es un homenaje a Dolores, ¿no? Un homenaje de amor. Podemos ver cómo a través de estas escenas, estas imágenes, él la idolatraba de alguna forma. Bueno, además era una mujer bellísima, ¿no? Sí. Sí, no, es una película, sí, yo la vi, sí está trágica, pero es muy bonita y sí, es verdad, se ve cómo vestía la gente, la valenciana, se ven muchas calles de Guanajuato Sí, que uno que ve aquí sí las puede identificar y sí es bien bonita esa época, sí. de mucho romance, Claro. de puras miradas, ellos al igual que en la primera película, tampoco se hablaban de, ay te amo, pero sí... Era un con la lenguaje mirada, diferente. sí. Y por ejemplo, en este tipo de películas, el desenlace que era, que sí terminaban juntos o no terminaban juntos. Normalmente, Ah, sí. pero normalmente, Normalmente no terminan juntos, es algo que el Indio Fernández le Muy interesaba característico. mucho, eran En historias muy algunos hasta trágicas. fallecen. Sí. oh, Sí, entonces, véalas, de veras, véalas, vayan a ver cine mexicano. Vamos a regresar, llame por favor, aquí estamos a sus órdenes y muchas gracias de verdad por estar viéndonos Con y nosotros. disfrutando con nosotros esta época de oro del cine mexicano. Regresamos en un momento.